Agrónomo Víctor Beik, que está también en la organización de esta jornada. Víctor, buen día, estás al aire para Radio Integral, un gusto saludarte, como siempre, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Contanos más sobre esta jornada. En primer lugar te pregunto, ¿quién la organiza? ¿Para quién está destinada? Mirá, la organizamos en conjunto con el INTA, digamos, con el INTA Paraná, la Agencia de Extensión Rural de Nogoyá, y bueno, yo colaboro, digamos, justamente en todo lo que es la parte, más que otra cosa, de organización, y bueno, en todas las franjas de cultivo y demás. Y por ahí te estaba escuchando la introducción que estabas haciendo a la nota. Esta es una jornada provincial, Rodrigo. Bien. O sea, es de carácter importante para toda la provincia, digamos. O sea, no es una cuestión por justamente la temática que toca y demás. La importancia de que sea en el centro de la provincia es estratégico justamente para que se arrimen y les quede medianamente equidistante a los productores y profesionales que quieran arrimarse de todos los lugares de la provincia, ¿viste? Contanos, Víctor, en concreto, ¿qué van a tocar? ¿Qué temas van a charlar? ¿Qué van, o qué datos van a arrojar en esta jornada? Perfecto. No, mira, básicamente esto es es una iniciativa que ya viene hace muchos años, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de los suelos vertisoles, que son los característicos de nuestra región y de gran parte de la provincia de Entre Ríos, son suelos muy frágiles y muy susceptibles a la degradación, a perder potencial productivo por malas prácticas agrícolas, ¿está bien? Dentro de esas prácticas agrícolas, digamos, hay muchas que tienen que ver con prácticas que, por ejemplo, favorecen la erosión hídrica, favorecen la pérdida de nutrientes y demás. Entonces, bueno, desde hace más de 30 años, el INTA a la cabeza, pero también el gobierno y distintos profesionales independientes, siempre estamos abocados a la tarea de llevar concientización sobre el buen uso de los suelos vertisoles, básicamente porque queremos que estos suelos sigan siendo productivos a través de las generaciones y no que nos encontremos dentro de 20 o 30 años con suelos totalmente improductivos por un mal uso, ¿no? Ya hay casos de campos en la zona, digamos, en donde prácticamente han perdido su potencial productivo prácticamente a cero, en donde directamente ya no se siembra más justamente por el mal uso, y bueno, nos parece que justamente por no llevar capacitación o porque el productor no se interese justamente en estas cuestiones, creemos que es muy importante mantener el tema siempre en agenda, y obviamente que la charla esta puntualmente va a traer capacitación sobre cosas que ya conocíamos, pero a su vez también sobre nuevas estrategias que se han ido investigando en los últimos años y que van a favorecer justamente que se puedan implementar en esquemas por ahí de manejo más intensificados desde el punto de vista de la producción, sobre campos en alquiler y demás, ¿viste? Te hago dos preguntas en una, Víctor. Vos hablas de malas prácticas agrícolas. La primera consulta es, según tu visión como ingeniero, ¿se nota mucho las malas prácticas agrícolas? Y a la parte consulto, ¿vamos mejorando en este tema con el paso de los años o ves que la cosa va empeorando? Mirá, las malas prácticas agropecuarias, digamos, impactan muchísimo la productividad de nuestro suelo, y eso es algo muy evidente. De hecho, inclusive hoy tenés muchos productores con los que vos hablás y te dicen, che, mirá, no puedo aumentar los rendimientos, que esto, que lo otro. Y bueno, también hay productores que van haciendo punta y que van implementando estas prácticas y al revés, van incrementando su rendimiento, ¿está bien? Después la concientización, bueno, es una cuestión que no es fácil lograrla a nivel del 100%, estamos hablando, pero es algo que cada vez se ve más y contrario a lo que pasa en otros suelos de la República Argentina, en donde tal vez yo siempre digo, por ejemplo, vos te vas al sur de Santa Fe, zona de Pergamino, en Buenos Aires, donde están los mejores suelos del país, esos campos tal vez para degradarlos te lleve 50 o 60 años, ¿está bien? En el caso de los suelos vertisoles, con 8 o 10 años de mal manejo, ya prácticamente perdiste un 40 o un 50% de la capacidad productiva de estos suelos, ¿está bien? Entonces, bueno, por eso es tan importante justamente esta temática para nuestro suelo. ¿Qué sería un mal manejo de suelo, Víctor? Intuyo que caer en el monocultivo, no sé, pienso a lo mejor excederse en el uso de agroquímicos. ¿Qué sería un mal manejo de suelo para la gente que no está tan metida en el tema campo?
Básicamente un mal manejo sería todas aquellas labranzas o estrategias de siembras de cultivo que no contemplen en principal medida un control de la erosión hídrica. La erosión hídrica es aquella situación en la que el suelo queda expuesto al factor meteorológico de la lluvia y esa lluvia arrastra la capa de suelo fértil que siempre está en la superficie. Entonces ese agua, cuando empieza a arrastrar suelo, o sea, ese excedente de lluvia que no infiltra el suelo, empieza a arrastrar suelo y obviamente se lleva la capa más fértil del suelo que está en los primeros centímetros, ¿no es cierto? Esa es la principal, te diría, factor que aquellos productores que no contemplan justamente labranzas o estrategias de rotación de cultivo que minimicen la erosión hídrica, ese es el principal factor degradante. Después podemos sumar el tema de prácticas como, por ejemplo, la poca o nula fertilización, la falta de rotación de cultivo, lo que vos mencionaste como monocultivo, si bien es algo que se ha dejado hacer un poco en los últimos años, pero todavía existen casos. Y después, bueno, hoy en día vienen un montón de estrategias nuevas que tienen que ver con el uso de cultivos de servicio, que nosotros le llamamos, que son básicamente sembrar cultivos pensando en la fertilidad física y biológica del suelo. Claro. O sea, de hace más o menos unos 10, 15 años hasta la fecha, se ha investigado muchísimo, muchas prácticas que están relacionadas con el tema de sembrar cultivo, pensando que ese cultivo no se cosecha, sino que lo que se hace es enriquecer el suelo para potenciar después los cultivos de renta que vayamos a hacer sobre ellos, ¿no es cierto? Claro. De esa forma minimizamos los problemas de maleza, aumentamos la fertilidad del suelo, aumentamos la cantidad de agua que infiltra, disminuimos los problemas de erosión hídrica. Son una combinación de cosas que hace que en suelos como los nuestros el impacto sea mucho más rápido y mucho más visible en cortos periodos de tiempo. Estamos hablando de que las primeras respuestas evidentemente positivas se empiezan a ver a los 2 o 3 años, y ni hablar cuando ya empezamos a manejarlo durante 8, 9 o 10 años, ya las diferencias son muy sustanciales con respecto, podemos decirle, a un manejo tradicional que realizan los productores. Uh-huh. No quiero dejar de subrayar un dato que mencionabas que me parece muy interesante. Ya hay campos en la región que han quedado improductivos por este tema. Esto es preocupante, ¿no, Víctor? Sí, y no es algo nuevo, Rodrigo, es algo ya que, por ejemplo, para que vos te dé una idea, yo siempre cuento un caso que me tocó a mí de campos cuando se abrió el puente Rosario-Victoria, el tramo Rosario-Victoria. Eso fue muy determinante para nuestra región, porque nuestra región tradicionalmente es una zona mixta. ¿Qué quiere decir? Que se hace agricultura, se hace ganadería, en fin, una combinación de prácticas en donde normalmente vos tenías chacras que tenían sus baños de pastura, se hacía algún cultivo para grano y después de vuelta tenían pasturas y demás. Esas prácticas normalmente son, del punto de vista de la degradación del suelo, son, por así decirlo, amigables a que no se degraden tan rápido, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasó? Cuando se abrió el puente Rosario-Victoria, empezaron a venir muchos grupos de siembra, pools de siembra y demás, que lo que hacían eran venir a alquilar campos con prácticas agrícolas que usaban en sus zonas, en las zonas de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y esas prácticas básicamente lo que hacían eran muy desfavorables para el punto de vista, o sea, eran prácticas que dejaban al suelo muy susceptible a la degradación, especialmente a la erosión hídrica. Entonces, después de 7 u 8 años de malos manejos, muchas veces sin fertilización inclusive, esos campos prácticamente quedaron totalmente degradados, y recuperar un campo de eso es imposible. O sea, más allá de que contemplemos prácticas como fertilización con guano de gallina, que empecemos a hacer bien las cosas, nunca vamos a volver a la situación inicial de ese suelo que ya se degradó. Podemos hacer prácticas que las mejoren, pero estamos hablando de inversiones prácticamente, para que vos te des una idea, Rodrigo, equivalentes a lo que valdría, a lo que sería comprar el valor de esa tierra. Uh-huh. Entonces hoy un campo en nuestra zona vale alrededor de $4.000, $4.500 por hectárea. Bueno, implementar esas prácticas para recuperar ese suelo, estamos hablando de inversiones cercanas a los $3.000 por hectárea. O sea, prácticamente el equivalente a lo que vale la tierra. ¿Y cómo te das cuenta que un campo dejó de ser productivo? ¿No rinde? ¿No sembrás y no crece nada? ¿Cómo te das cuenta que ya el campo es improductivo?
Sí, básicamente la mayoría se da cuenta por el tema de las productividades, digamos, y después, bueno, nosotros como ingenieros tenemos un montón de otras herramientas de diagnóstico de suelo, fertilidad y demás que podemos intuir el grado de degradación de esos suelos, ¿no? Bueno, interesante jornada entonces este viernes 26 de septiembre de 8:30 a 16:30. Esto va a ser en el salón de la Junta de Gobierno de Guardamonte. Víctor, ¿hay que inscribirse para esto? ¿Simplemente hay que asistir? ¿Cómo es este tema? Sí, hay un link de inscripción que está, digamos, bueno, lo estamos difundiendo en todas las redes y demás. Seguramente vos nos vas a hacer la gauchada de ponerlo ahí en la página de la radio también. Y bueno, y después ahí ese mismo día hay servicio de buffet, digamos, para la parte del almuerzo, para que cada uno se compre, digamos, la parte de la comida y demás. Pero bueno, la verdad que estamos muy ansiosos, estamos esperando mucha gente, así que muy entusiasmado. Bueno, para la gente que está escuchando, que aún no se ha inscrito, que nos mande al WhatsApp de la radio. Nosotros vamos a estar pasándole el link de inscripción, también está publicado en las redes de la radio. Víctor, bueno, muchas gracias por esta charla, por estos minutos, y bueno, que sea lo mejor para este viernes. Muchísimas gracias, Rodrigo, y nos estaremos viendo. Víctor Beig es ingeniero agrónomo, es uno de los organizadores y coordinadores de esta segunda jornada de intensificación de suelos, de intensificación sustentable en suelos vertisoles. Esta charla tendrá lugar este viernes 26 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana en el Salón de la Junta de Gobierno de Guardamonte. Aquí, con nuestra gente, y allá con el mundo entero. www.radiointegral